más. Estamos en vivo y en directo desde California, pero entrelazado con muchos lugares del mundo. Es una bendición siempre compartir con todos ustedes tiempo de decisión y estos conversatorios que están generando muchísima bendición para todos los que también nos conectamos a esta señal. Así que bienvenidos a todos los pastores, líderes y a toda la gente en el mundo que sigue nuestras transmisiones y son parte ya de nuestra familia de tiempo de decisión. Hoy es un día como todos sumamente especial porque en medio de esta conversación habrá también un consejo de Dios, una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Así que le saluda el pastor David Bruno a toda la gente que también sigue la transmisión en vivo y en directo en muchas radios que quisiera mencionar y agradecer a sus directores, agradecer también a toda la audiencia de Radio Encuentro 95.1 FM, llevando la palabra de Dios y a la congregación Iglesia Encuentro de Dios en Impalpalá, Jujuy. Dios bendiga al pastor José Mamaní, el pastor de la Iglesia Encuentro con Dios y a la vez presidente también de la Asociación de Pastores en esta área de la República Argentina. Saludamos a toda la audiencia también de Radio Vida Ucayacu 103.5 FM en la República Peruana. Dios bendiga a Radio Vida Ucayacu, enlazados ya por mucho tiempo, siempre compartiendo buenas noticias. Y desde luego también Radio Yeshua, el poder de la vida, 90.3 FM en la ciudad de Huanuni, Oruro, la República Plurinacional de Bolivia. Dios bendiga a toda la gente de Bolivia. Un gran abrazo a toda la audiencia de Oruro, Bolivia. Muchas bendiciones y en todo el territorio boliviano, Dios los bendiga a todos. Radio Shalom de Guatemala y TV Estéreo Pumbi y Canal 28 vía cable y desde luego Estación Vida Internacional y diversas plataformas en el mundo compartiendo este conversatorio de bendición que hoy vamos a tener también con unos invitados de mucha bendición. Así que quiero en primer término ir presentándolos. Bienvenidos, comparta y le doy un consejo desde luego. Comparta por favor en su Facebook esta transmisión a todos sus contactos para que también disfruten este conversatorio, este tiempo de especial bendición con todos los invitados que vamos a compartirle a nuestra audiencia internacional. Así que hemos invitado también a un pastor, a un colega, un hombre de Dios que viene trabajando muchos años en diversas áreas, no solamente en la área musical, que es que lo conocimos, sino también él desarrolla el ministerio pastoral junto a su familia y desde luego también su trabajo en la educación aquí en Los Ángeles, en una escuela primaria donde él también desarrolla esta vocación de la enseñanza. Así que le damos la bienvenida al pastor Aarón Rodríguez para que ustedes no solamente lo conozcan, sino escuchen su saludo. Bienvenido, Aarón, que Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado hermano Bruno. Una bendición poder estar aquí con ustedes en este foro en el cual vamos a estar conversando algunos temas bien importantes en cuestión de el papel de la iglesia dentro de lo que cabe la salud, la comunidad y la política, ¿verdad? Algunos temas que quizás por algún tiempo no se tocaban o no se mencionaban porque típicamente en la iglesia tendemos a tristemente enfocarnos a solo lo que es la iglesia dentro de las cuatro paredes, pero en esos tiempos que estamos viviendo, creo yo con todo mi corazón que Dios nos está llamando fuera de las cuatro paredes. Dios está enviando a la iglesia a salir a ministrar, que siempre ha sido el papel de la iglesia y para mí es un privilegio y te doy las gracias, hermano David Bruno, por esta invitación. Mi nombre es Aarón Rodríguez, como ya lo mencionó, por la gracia y la misericordia de Dios. Tengo más de 25 años como profesor de escuela primaria, trabajando para el Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles. También entre mi esposa y yo llevamos más de 20 años de ministerio, los cuales últimos 5 años han sido dentro del pastorado, que Dios nos llamó al pastorado aquí en la ciudad de Pomona, California,
con el Ministerio de Iglesia de Dios de la Profecía, y ha sido un gusto, un placer poder trabajar para Dios todos estos años, y esperamos que este foro, esta conversación sea de bendición para todo lo que nos escuchan. Amén. Sabemos que estamos interlazados con diferentes estaciones, diferentes plataformas virtuales. Un saludo caluroso en el amor del Señor a todos aquellos que nos están viendo en vivo desde sus hogares, y a todos aquellos que nos están escuchando a través de las ondas radiales. Amén. Amén. Dios lo bendiga. El pastor Aarón entonces con nosotros. Ahora nos vamos a Sudamérica, Aarón, porque tenemos ya también un invitado desde Bogotá, Colombia. Tuvimos la bendición de conocer también a este tremendo hombre de Dios. Él es músico, es productor musical, también tiene una historial muy bonito en la parte musical. Ha grabado discos, también es profesor de música y también muchos años ya desarrollando el ministerio pastoral. Así que desde Bogotá, Colombia, damos la bienvenida al pastor Walter Tinoco. Walter, que Dios te bendiga. Espero que nos escuches bien. A ver si ya podemos tener a Walter en las pantallas de este programa Tiempo de Decisión. Ahí Walter se va acercando. Parece que la señal la vamos teniendo con Walter desde Bogotá. Walter es un hombre de Dios que está pastoreando también allá en Colombia y, repito, también muy dedicado a la área musical, y ya nos va a contar un poquito Walter también su experiencia. Así que Walter, esperemos tenerlo ya. La señal está seguro un poquito lenta, pero ya lo tienen más o menos a Walter también ahí. Pero regresamos a California, porque en California también tenemos al pastor Cecilio Bailón, un hombre de Dios que también viene pastoreando por muchísimos años, ministrando la palabra de Dios, pastoreando, aún extendiéndose aún su trabajo a áreas como México y otros lugares que él nos va a contar, donde sigue su ministerio bendiciendo también otras comunidades, y desde luego profesor del Instituto Teológico de Capacitación aquí en California, que adiestra y también capacita pastores y líderes para el ministerio. Así que, pastor Cecilio Bailón, Dios me lo bendiga, bienvenido. Amén, pastor Bruno, gracias por esta maravillosa invitación. Estamos contentos de estar acá, y sobre todo que estamos en una época donde tenemos que entender muchas cosas acerca de la iglesia. Doy gracias a Dios por este tiempo, pastores. Pastor Aarón, un saludo grandemente, un abrazo. Amén. Para todos. Amén. Como ya los escuché un poquito acerca de ustedes, yo también estamos trabajando, contentos. Estamos tratando de hacer lo mejor posible para que el reino de Dios se extienda. Y esta es una buena oportunidad, ¿verdad? Para que todos aquellos que nos están viendo puedan compartir cuál es el propósito de nosotros en este tiempo. Vengo de una familia cristiana, fui el último de los hermanos convertidos, el primer pastor, y huyendo del evangelio, el Señor sabe cómo agarrarnos. Tenemos 20 años de ministerio. Estamos trabajando en la ciudad de Buena Park, acá en California, y el Señor ha hecho y está haciendo cosas grandes, y esta es otra oportunidad que nos da para poder llevar su gloria, su nombre, su palabra a todas las personas que la necesiten. A todos los que nos están sintonizando en este momento, los invitamos a que puedan compartir, enlazarse, ¿verdad? No solamente en México, en Estados Unidos, en Colombia, Puerto Rico, pero en todos los lugares que usted tiene contacto, tiene acceso a través de las redes, pueda compartir lo que vamos a estar tocando, muy importante, porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero tiempos con propósitos para la iglesia. Amén. Es importante que la iglesia se envuelva, entienda cuál es su trabajo en medio de esta circunstancia que no es nueva, pero que nos ha tocado a nosotros vivir. Nosotros somos algo importante. La iglesia se tiene que poner en un lugar especial. Dios lo ha puesto en un lugar especial para hacer el medio, para hacer la herramienta de él aquí en la tierra, para poder alcanzar y tomar, ¿verdad?, estos tiempos que están pasando para ayudar a aquellos que lo necesitan. Así que estoy contento, dispuesto. Bendigo a todas las personas que ya se han conectado a la radio
y que puedan transmitir a todo el mundo lo que va a pasar en esta hora que vamos a estar transmitiendo. Dios la bendiga, pastores, y estamos listos. Qué bendición, qué bendición. Pues voy saludando a alguna gente que nos está dejando una palabrita de saludo allá en Ecuador. María Hernández, en España, Brelis, un compañero también dado a la abogacía, pero también a la música, Brelis Leitón. Saludos a toda su familia en Bolivia, en Sucre, escuchándonos la gente en Sucre. Dios lo bendiga también a la pastora Norma Ruiz, nos está dejando un saludo aquí nuestra hermana de Santa Ana, desde la República Peruana, también la iglesia en Santa María y muchos hermanos conectándose, mientras la audiencia aún sigue escuchándonos en las FM en estos países que hemos mencionado. Pastor Walter, Dios te bendiga, ahora sí te vemos y esperamos escucharte bien. Déjale tu saludo a toda la audiencia desde Bogotá, Colombia. Bueno, para mí es un gusto estar aquí compartiendo contigo, mi hermano David Bruno, con cada uno de los pastores, con el pastor Aaron Rodríguez, con el pastor Bailón, y bueno, con cada uno de los que va a estar en esta rico conversatorio. Doy un saludo especial a toda la gente linda de nuestra Latinoamérica e Iberoamérica, porque ya hay gente de España conectada. Y es de verdad un privilegio grande podernos dirigir a tanta gente a través de esta plataforma y radio. Mi hermano David Bruno, muchas gracias. Y para hablar de temas como estos, que aunque estamos en diferentes países, estamos en el mismo lugar, ¿no? O sea, es impresionante cómo esto, aunque estemos cada uno en diferentes situaciones, horarios y hasta culturas, estamos viviendo un tema muy, muy único. Y pues eso lo hace todavía más interesante de poder compartir también cómo cada uno lo está viviendo en su lugar. Así que un abrazo grande para toda la gente de Ecuador, de España, de Bolivia, bueno, de donde nos escuchen, allí en California. Un abrazo grande desde Bogotá, Colombia. Muy bien, Walter, ahí está. Vamos a ir conociendo un poquito más de cada invitado y hoy quiero presentar también pues a un invitado muy especial. Hablar del doctor Jesús Cruz Correa es hablar de un hombre que muchísimos años viene bendiciendo no solamente al pueblo cristiano, no solamente en Puerto Rico, sino también en América Latina. El doctor Jesús Cruz Correa es obstetra y ginecólogo de profesión, es autor de muchísimos libros, bueno, libros especialmente para la juventud, de los cuales vamos a hablar un poquito, Decisión Difícil, y otros libros con una gran llegada y aceptación en la instancia de gobierno en Puerto Rico, porque muchas escuelas han adoptado los materiales que él tiene como parte de su instructivo en educación sexual, en prevención, etcétera, etcétera, que algo más conoceremos de esa área que también el doctor desarrolla. Lo conocía el doctor Jesús Cruz Correa en Lima, Perú, cuando llegaba muy bien con muchísimos médicos a hacer labor misionera y social, dándole atención a mucho pueblo allá en nuestro querido Perú, y por lo largo de los años su vida ha seguido siendo de tanta inspiración. Por eso Dios le ha permitido hoy también ser pastor asociado de una de las iglesias también muy influyentes en Puerto Rico, como la Iglesia Cristiana de la Familia en Ponce, pero también él es el director de los capellanes, de todos los capellanes del sur de la isla. Además, pues ha sido director también de algunos centros médicos de la isla de Puerto Rico, y la verdad tiene tanta bendición el doctor Jesús Cruz Correa en el servicio, que mientras ustedes y nosotros platicamos con él, vamos a ir conociendo mucho más de esa vasta experiencia. Él tiene una familia también en esa línea de médicos y que están sirviendo a la comunidad. Así que quiero, sin más preámbulos, presentar al doctor Jesús Cruz Correa, un hombre que está bendiciendo mucho el mundo. Bienvenido, doctor Jesús Cruz Correa. Dios los bendiga, es un privilegio de estar con ustedes. Anoche recibí una llamada y fue de un amigo llamado David Bruno, que hacía creo que 10 años no veía. La última vez que nos vimos nos comimos una fabulosa pizza, ¿te acuerdas, David Bruno? Sí. Nos olvidamos. Y yo, David, ¿qué tiene? Pues yo sé que él no para, él siempre está en estos asuntos del Señor, y me dijo, quiero que mañana estés en un conversatorio con unos amigos de Latinoamérica. Y sin preámbulos ni nada, pues aquí estamos, es un privilegio Puerto Rico escucharlos a ustedes y a la gente hermosa de Latinoamérica y Iberoamericana que está conectada.
Estamos viviendo un tiempo especial, la iglesia, donde como nunca nos tenemos que unir, donde quizá un denominador común, el dolor y la tragedia, nos ha traído a que tengamos que juntos mirar al cielo y reconocer que Dios es nuestro Señor. Vivo aquí en Ponce a sus órdenes con mi esposa, también pastora asociada, Doris Colón. Tengo 2 hijos ya grandes, ambos son profesionales de la salud, son médicos y ambos sirven también. Y para nosotros ha sido un privilegio que el Señor nos haya dado edad, por eso ven este pelo blanco, de estar ahí en los asuntos del Señor. Así que bienvenido toda persona que nos esté escuchando y esté conectada. Dios los bendiga. Muy bien, doctor Jesús Correa, bienvenido a este conversatorio junto a mis compañeros, los pastores. Y una de las cosas bien importantes que hemos titulado este conversatorio, el rol de la iglesia en la salud, la política, pero también en la comunidad. En ese sentido, nosotros estamos viviendo pues este detalle del coronavirus que ha movido nuestro estado, entre comillas, natural de convivencia, aún afectando la tecnología de la iglesia para llevar adelante su servicio al pueblo cristiano. En ese sentido, primero quiero escuchar al pastor Bailón que nos comente qué reflexión tiene de todo esto que el mundo está viviendo. Pastor Bailón. Amén, pastores. Nosotros sabemos que no es lo único que nos ha tocado vivir a la humanidad. Esto de la pandemia y de las pestes es algo que ya ha venido desde hace mucho tiempo y tampoco ha sido la peste más dañina en términos de mortandad. Ha habido otras pestes terribles. Yo creo que lo más sobresaliente de lo que está pasando en este tiempo con esta pandemia es que el conocimiento mundial, antes no había la comunicación que hoy tenemos, pero el conocimiento mundial ha hecho que mucha gente se dé cuenta de esto. Pero viéndolo de esta manera, la iglesia tiene que entender y saber el plan de Dios para nosotros. Entonces, teníamos que estar preparados, porque acuérdense que nuestro Dios siempre nos avisa. Desafortunadamente miramos a muchas iglesias que no, y que algunas sí tenemos la capacidad para sobrellevar lo que estamos viviendo, que no hay servicio, no hay reuniones, cosa que no había pasado por muchos años. Creo que fue en el 1918, por allá, por aquel entonces, según tengo datos, en donde sucedió algo parecido, se cancelaron los servicios, se cerraron las iglesias. Aún nuestra organización tuvo que cancelar algunos eventos mundiales como la asamblea y todo eso, pero no es nada nuevo. Y nosotros tenemos que actuar, nosotros tenemos una función especial y eso tenemos que asimilarlo y tomar nuestra responsabilidad como iglesia. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en esto, de que no hay ninguna otra organización, voy a utilizar esa palabra, que esté al tanto completamente de lo que esté pasando en el área espiritual. Todo lo que estamos viviendo tenemos que analizarlo con un concepto espiritual de base nosotros, considerando también algunas otras cosas, ¿verdad? Como estar al cuidado de nuestra congregación, seguir los lineamientos que se están estableciendo por parte del Estado, de los que están en eminencia, como dice su palabra. Pero sí tenemos que entender que somos algo importante para el mundo entero, para nuestras comunidades, para nuestras ciudades. Como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que tener alternativas, tenemos que tener respuestas para todo lo que está pasando, para todo lo que está viviendo. Desafortunadamente miramos ciertos conceptos diferentes. Yo no sé si puede haber algo ahí entre nosotros que estamos aquí, pero algunas personas, líderes espirituales, como que no lo toman serio. Y yo difiero con ellos, no lo toman en serio
y yo creo que no hay que ser extremista. El extremismo siempre daña. Tal vez no sé si me estoy saliendo del punto principal, pero tenemos que entender que aquí no podemos hacer lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros pensamos hacer, y necesitamos tener un balance. Estamos viendo testimonios de hermanos que han fallecido, pastores que han fallecido, ¿verdad? No sé si por descuido, no sabemos, porque no vamos a juzgar eso, pero tenemos que aceptar que esto es real. Esto es real y hay que tomarlo con seriedad. No irse al extremo. Me he estado escuchando testimonio aún de pastores que no creen, pastores que se atribuyen el que Dios está con ellos, y no lo dudo, pero yo creo que es un pecado el tomar ese tipo de actitud conforme a lo que estamos viviendo. Entonces yo creo en Dios, yo creo que el Señor tiene el control de todas las cosas, pero hay que estar pendiente de lo que está pasando, y ese tipo de extremismo también perjudica mucho tanto a la iglesia como al mundo general que está padeciendo eso. Entonces, para mí no es un buen testimonio el creerse que no pasa nada, que al confiarse demasiado. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Y pues la iglesia está para ayudar, para apoyar. Ese es nuestro trabajo, nuestro llamamiento, y hay que ponerlo a trabajar. Esta es una Muy bien, ahí tenemos nombre del Señor, y para que la gente pueda creer que solamente en Él estamos seguros, no solamente de esta, sino de las que van a venir, porque van a venir, hermanos. Dios le bendiga. Esta es mi humilde opinión. Bendiciones. Perfecto. ¿Qué dice Walter de Colombia? Bueno, mi hermano, quisiera que por favor me repitieses la pregunta. ¿Cómo es que qué reflexión tienes sobre lo que está pasando en el mundo, sobre este coronavirus, sobre cómo ha modificado aún la forma de vida del mundo, ¿verdad? Sí, bueno, mi hermano, definitivamente debo decir que hay tanta información, tantas versiones que confunden mucho la opinión pública, ¿no? Ya hemos escuchado mucho acerca de que esto lo inocularon los chinos, que fueron los mismos norteamericanos, que es parte de la guerra que existe entre, ahora en este caso, Oriente y Occidente, y algunos hablan que eso fue parte del adversario, otros que viene de parte del Señor, otros hablan que la madre tierra se sacudió y se hizo sentir. O sea, esto ha dado para hablar tantas cosas, mi hermano, que te confieso que uno queda entre tonto y bobo con tantas versiones que uno no sabe a cuál creer. Esto para decirte ahora sí lo que yo pienso, ¿no? Después de todo eso. Finalmente, mi hermano, lo que yo observo, y es un punto de vista que yo trato como de sintetizar de todo lo que está circulando por las redes y los medios, y bueno, cuando yo pienso en eso, mi hermano, lo que yo veo es justamente el cumplimiento de la palabra, independientemente si fueron los Illuminatis, si esta inteligencia norteamericana, si son los chinos, en fin. Lo que yo veo que independientemente de donde venga o como venga, es el cumplimiento de la palabra del Señor, ¿no? Recordemos que cuando el Señor Jesús fue apresado y todo lo que le hicieron, supuestamente le estaban haciendo contra él, y gente que no tenía nada que ver con la palabra, pero eso estaba cumpliendo la palabra. Eso para decirles que independientemente si esto fue fabricado realmente en algún laboratorio, si fue alguna arma química que se le salió de control, en fin, tantas cosas que se hablan. Como quiera que sea, yo veo en esto el propósito de Dios, y definitivamente una prueba de que lo que la palabra nos muestra se está llevando a cabo, y que independientemente de los móviles, ¿cierto? El mundo está poco a poco caminando, la sociedad, la modernidad, hacia lo que la palabra nos muestra que es el tiempo donde el Señor va a venir a recoger su iglesia. Así que es como mi gran reflexión en medio de todo esto, independientemente de las versiones habidas y por haber. Es un tiempo donde estamos experimentando esa sensación de vivir
en lo que la Biblia ha profetizado, ¿no? En el Apocalipsis muestra, por ejemplo, estamos expectantes de lo que pueda pasar y yo creo que a ninguno nos cabe la menor duda que todo eso que vivimos apunta hacia tiempos apocalípticos, sin querer decir con esto que ya lo estamos, ¿no? Porque así como decía mi hermano Bailón, hace un siglo estaban también en pandemia, hubo una primera guerra mundial y yo creo que la gente de aquel tiempo estaba pensando, ahora sí que llegó el fin del mundo, ¿no? Guerras, enfermedades, ¿no? Y mira, no llegó. Entonces a veces creemos que ese tiempo está más cerca todavía, pero no podemos tampoco decir si ya finalmente va a ser, aunque debemos estar preparados como la palabra nos lo dice, y ese es otro punto de la reflexión, nos invita a estar preparados como si el Señor fuese a venir más pronto de lo que pensamos. Perfecto, perfecto. ¿Qué dice Aarón? ¿Cuáles son en todo caso, vamos a inclinar esto? ¿Qué reflexión hay que hacer, Aarón, respecto a todos los cambios que esto ha producido? Aparte de las teorías que haya, pero ¿cómo es que nos ha cambiado tanto la vida, Aarón? No, definitivamente esta pandemia que estamos experimentando en vida nosotros por primera vez, muchos de nosotros, ¿verdad? Nos ha cambiado la vida de una forma increíble en tan corto tiempo. Pero la verdad es de que nada de esto nos debería de sorprender, nada de esto nos debería de asustar. Les recuerdo que la palabra nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, todo lo que ha sucedido volverá a suceder. Y también en el libro de Juan capítulo 16, la palabra nos dice que todas estas cosas se nos han dicho para que nosotros tengamos paz. En este mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedad, cada uno de nosotros como seres humanos. Dice, pero Jesús dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, como creyentes, como cristianos, creo yo que ahí está la clave para uno poder saber cómo navegar esta situación. Todos nosotros como seres humanos, claro, hay un factor en nosotros que sobrepiensa las cosas. Escuchamos tanta información como comentaba el pastor Walter, y la verdad es de que Mateo capítulo 25, la palabra también nos habla de que vendrán falsos maestros, falsas enseñanzas, falsos profetas. Hay tanta falsa información que uno tiene que tener la sabiduría para poder discernir qué es bueno y qué es malo. Uno tiene que poder discernir qué es aceptable y qué no es aceptable, ¿verdad? Y creo yo que como cristianos, qué mejor lugar a dónde ir sino a Dios. Sabemos que en la palabra de Dios, ahí está el mapa, ahí está todo esto que va a suceder, y aún esto que está sucediendo ahorita, lo que nosotros estamos haciendo en este mismo instante, creo yo que quizás nunca antes en la historia se ha hecho un empuje virtual o un empuje en las redes sociales para que la palabra de Dios sea predicada y amplificada al nivel que está haciendo ahorita. Años atrás, y no tenemos que ir muy lejos, sino quizás unos 50, 60 años atrás, sabemos que la misión de la iglesia es de predicar el evangelio, de enseñarles a todos, de bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hace 60, 80, 100 años teníamos que subir un avión, un carro, un tren, un autobús. Pero en estos momentos estamos 5 de nosotros conectados en vivo y a todo color de diferentes partes de alrededor del mundo. Tenemos una teleaudiencia que nos está escuchando aquí en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Europa y diferentes partes del mundo, porque creo yo que definitivamente esta es la señal que la iglesia estaba esperando. Y como cristianos creo yo que son momentos emocionantes. Estos son los momentos los cuales nuestros abuelos nos predicaban y nos enseñaban para nosotros que hemos crecido en el evangelio. Esos son los momentos que nuestros padres nos decían, Cristo viene. Y creo yo que con mucho más valor y audacidad hoy en día la iglesia, ese es el mensaje que la iglesia tiene que compartir. Arrepentíos porque el reino de Dios está a las puertas. Y creo yo que estos son los momentos en los cuales nosotros tenemos privilegio, esta gran oportunidad de poder ser copartícipes y de predicar y de compartir la palabra de Dios durante un tiempo tan crítico en la historia del ser humano. Creo yo que
Dios ha permitido esto. Yo estoy de acuerdo, no me acuerdo si lo dijo el pastor Bailón o el pastor Walter, que la gente dice que este es el castigo de Dios, que Dios está enojado o que es una guerra bacteriológica entre China y Estados Unidos. La verdad es que nada de eso de veras importa, porque el punto es de que estamos en esta situación y tenemos que lidiar con esta situación. Y el único que nos va a dar la guianza y la dirección para poder navegar esta tormenta, porque es una tormenta en la cual estamos todos, amén. Todos estamos en la misma tormenta. Quizás algunos de nosotros estamos en una diferente barca, pero todos estamos pasando la tormenta. Y creo yo que es el momento preciso para buscar el discernimiento y la dirección de Dios durante estos momentos de dificultad, de enfermedad, de tribulación, porque solamente Dios nos va a sacar adelante. Tremendo. Muy bien, Pastor Aarón nos está haciendo una reflexión, porque al margen de lo que se crea o usted piense de cómo inició esto, también hay una realidad que no podemos escapar. Y en ese sentido, pues el doctor Jesús Cruz Correa, como médico, nos gustaría que también nos haga esta reflexión ahora como iglesia. ¿Cuál sería el rol? Pues con la salud. ¿Qué cuidado en estos tiempos debemos tener o observar o seguir? Doctor, por favor, queremos escucharlo. Estaba entusiasmado escuchando a los compañeros con la profundidad y la seriedad que están hablando de este tema. Y reflexionaba y fui un poco atrás de la historia. En el 1527, no habían pasado ni 200 años de la primera peste. Hubo varias pestes negras transmitidas por ratas. Y en esta ocasión, en 1527, llegó específicamente a Wittenberg, donde estaba Martín Lutero, específicamente donde él eventualmente clavó las tablas, las leyes. Y Martín Lutero hace una reflexión profunda. ¿Cuál es el error de la iglesia? En ese momento, él habla de dos postulados. ¿Qué hago yo como persona, como ministro del Señor, ante una situación que prácticamente escapa de mis manos? Y él llega a la conclusión, en esta reflexión que fue publicada, que tenemos la alternativa de, número uno, pensar en nosotros mismos como templo del Espíritu Santo, como gente que tiene que guardar este depósito que Dios ha dado, pero de igual manera tenemos que pensar como ministros que hemos sido llamados a hacer la diferencia. Martín Lutero, específicamente en ese momento histórico que relata, se quedó y no solamente actuó como pastor, sino que también actuó como un ente que hacía la diferencia, sanando gente, ayudando al necesitado a una costa de su vida. Sin embargo, él mismo nos dice, esto no lo tiene que hacer todo el mundo, esto tiene que hacerlo aquella persona que a través del Espíritu Santo esté inspirado a hacerlo, pero también tenemos que tener los cuidados necesarios. En este momento de pandemia que tiene el país, y quiero hacer un inciso para decirle que Puerto Rico en particular, tuvimos en el 2017 un huracán categoría 5, tuvimos hace 3 meses un terremoto de 5.2, o sea que nuestro país lleva 3 años de situaciones y circunstancias. Y ahora pues somos parte de esta pandemia. Y esto ha hecho varias cosas positivas, necesarias, y a las cuales la iglesia está llamada. Es el momento, y coincido con los 3 compañeros y con Bruno, que la iglesia tiene que decir presente. La gente va a estar escuchando multitudes de voces. Es el momento donde los teóricos, los científicos, los académicos, los teólogos, cada cual va a expresar su teoría. Y no nos podemos diluir en ese acontecer de la informática. Y más como decía el compañero Aarón, ahora que nos podemos comunicar de esta manera. Y tenemos que concentrarnos en saber que la iglesia tiene un rol diferente. Primeramente tenemos que ponernos la perspectiva que dice la Escritura, dice el Salmo 31:15, en mis manos están tus tiempos. No hay nada que ocurra que el Señor no lo sepa ni lo sorprenda. En mis manos están tus tiempos. Tenemos que reconocer que tenemos que cuidarnos, pero
Dios nos manda como ministros, como iglesia organizada del Señor en todo el mundo, a tomar el rol que nos toca. Por muchos años le hemos preguntado, ¿qué le toca hacer a la iglesia más allá de las cuatro paredes, de sus cultos, de sus ceremonias? Llegó el momento de demostrar al mundo que la iglesia le toma hacer la diferencia, llevar la voz cantante. Cuando hay multitudes de opiniones, otros tenemos la verdad que nos da la palabra de Dios, tenemos la revelación clara y precisa, y es el momento de esa puerta que se abre a través de una pandemia, a través de un terremoto o a través de una tormenta, de ejercer lo que hemos sido llamados a ejercer. Como iglesia tenemos que decir presente. Como iglesia tenemos que tener la educación correcta y la información que nos permita publicar y educar al pueblo. La gente está mirando a todos sitios. Y es tan confuso a veces la información que dan los científicos que alguien tiene que pararse en el medio a decir, por este lado es que nos vamos. Esto que está ocurriendo, coincido que no se escapa de la misericordia y la soberanía de Dios. Dios continúa estando al control. Es el momento de unirnos, de discernir, trabajar, actuar y hacernos presentes como nunca, porque es una oportunidad que no se repite. Esto es cíclico y esta es la oportunidad de la iglesia de hacer la diferencia. Esa es mi pequeña reflexión de momento, David. Y en ese sentido, doctor, entonces nosotros como creyentes, ya bien lo decía el pastor Bailón también, en ese sentido, yo creo que como creyentes tenemos que seguir las recomendaciones también de la salud que hoy se nos está entregando a todos y no caer capaz en un extremismo, como también han reflexionado mis compañeros de creer que uno en ese sentido es inmortal, ¿verdad? Que no le va a hacer daño si pone en riesgo también su salud, no guardando los cuidados. ¿Qué reflexión nos hace en ese aspecto usted, doctor Jesús Cruz Correa? Estamos transmitiendo desde nuestra casa los cultos de la iglesia y nos toca varias intervenciones en la semana con mi esposa, que ella es oncóloga, hematóloga oncóloga. Y cada vez que nos toca nuestra parte, comenzamos con una sección que le hemos llamado de consejos. ¿Qué tenemos que hacer como gente madura y gente de Dios para enfrentar esto que es algo real? O sea, hay gente muriendo, hay gente que se está contaminando. Pues no podemos verlo de la perspectiva, como mencionan los compañeros panelistas, del extremismo, de que aquí no está pasando nada, que la iglesia está protegida. Todo eso es cierto, pero dentro de un marco de referencia correcto. Siempre aconsejamos a los pastores que tienen que guiar a sus iglesias con la sana doctrina de lo que es la educación y la salud. Tenemos que aconsejarlos las medidas de precaución que tienen que tomar. Por ejemplo, en nuestro país, y yo aconsejo, ya es un axioma positivo que nadie sale de su casa sin mascarilla ni guantes. Que usted tiene que programar, por ejemplo, en mi país, que estamos en una cuarentena por los pasados 46 días, programar sus salidas. Tiene que saber a qué sitio va a ir. Se está utilizando como nunca la telemedicina. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi práctica como ginecólogo desde mi hogar y estoy viendo a mis pacientes a través, y él mismo a través de un programa, doy las recetas, doy recomendaciones y mando laboratorio. La iglesia se tiene que interconectar y buscar los recursos que los hay para dirigir a su congregación de cómo cuidarse, de las cosas que definitivamente no se pueden hacer. Cosas tan sencillas como tú traer una compra del mercado, tienes que dejar tus zapatos afuera, tienes que pasar un paño a esa compra, tienes que saber que los guantes no te privan, te tienes que cambiar frecuentemente los guantes. Y estas cosas que parecen sencillas hacen la diferencia, y es lo que hemos visto en diferencia en países como Normandía en Italia, en países como en Nueva York, donde se tomó en poco esto de apartarse, de cuidarse, y ahora prácticamente hay gente muriendo todos los días. Nos toca como iglesia llevar la voz cantante, decir qué tenemos que hacer de forma correcta, saber que el Espíritu Santo continúa estando con nosotros en todo momento y nos da el discernimiento
para ayudar a los demás a hacer lo correcto. Perfecto. Luego vemos una reflexión quizá de cómo deberíamos retornar a nuestras iglesias cuando estas cosas quizá comiencen a menguar y qué lección tomaremos. Pero también es cierto que en medio de las crisis, apreciados pastores, es que también no estamos exentos de ver la actitud política, porque América Latina, en su mayoría, cada vez que hablamos de política, a veces hablamos de corrupción. Y a veces tenemos que ver y escuchar las noticias que aún en medio de esta crisis hay mucha gente que pues está haciendo su agosto, como se dice, ¿verdad? Porque están sobrevaluando precios, están llegando los medicamentos de una manera terrible. Y en este sentido la iglesia en la política es un tema que capaz podamos hoy reflexionar. ¿Será que la iglesia tiene que también mirar, intervenir, respaldar, orar, apoyar o también formar a sus integrantes para que participen en política? Capaz, a veces pienso, y esto voy dejándolo a ustedes a criterio de sus comentarios, ¿será que habrá la posibilidad que haya funcionarios públicos que tengan fundamentos cristianos, que realmente lleguen a esos estamentos para servir a la comunidad antes que robar? ¿Cuál es su opinión, Pastor Cecilio Bailón? Amén. Para ustedes, yo quiero decirle que soy mexicano, salvadoreño por nuestro Jesús. Y una de las características del gobierno mexicano, que gracias a Dios se ha ido desvaneciendo con el actual presidente, es que México estuvo viviendo bajo un régimen y yo soy amante de la política, me gusta la política. Y desde muy pequeño miraba a mi papá, ¿verdad? Que era muy atraído a ese tipo de movimiento, la política. Y yo no sabía, estaba chico, pero nos tocó vivir mucho tiempo con políticos sin moral, con políticos sin enamoramiento al pueblo, políticos que se centraban solamente en ellos y en los que estaban cerca de ellos. Hay una mentalidad diferente que ha estado cambiando. Me he dado cuenta de que de acuerdo al que esté gobernando, la política es gobierno, es el arte de gobernar. Y dependiendo quién esté en eminencia, así va a ser el pueblo que se gobierna. Entonces yo creo que nosotros como iglesia, como gente que tiene valores, que tiene moral, que sabe apreciar y amar al prójimo, deberíamos de impulsar a que nuestros jóvenes estudien sin descuidar su vida espiritual, su relación con Dios. Mi pensamiento, mi convicción es de que necesitamos gente en eminencia, gente en lugares estratégicos en el gobierno. Desafortunadamente nos tocó vivir mucho daño, mucha corrupción en México. Ahorita el presidente que está, pues, le ha tocado empezar a trabajar con algo que estaba como un cáncer, como una enfermedad incurable y que poco a poco se ha ido mejorando. Y yo doy gracias a Dios. Tal vez no sé si sea cristiano, no sé si sea humanista, no sé, pero lo que está haciendo, considerando al pobre, al necesitado, me ha gustado bastante. Entonces, la mentalidad que nosotros tenemos ha ido cambiando, porque una cosa es estar en Estados Unidos, en Europa, que tienen una mentalidad diferente tocante a la política, tocante al gobierno, a nuestros países latinoamericanos. Me encontré, le voy a dar un ejemplo sencillo y tiene que ver con fui a México, una de las primeras veces que tuve el privilegio de ir a México. Me di cuenta de cómo trabajan las iglesias. Muchas veces no hay un conocimiento pleno de la palabra, falta de enseñanza, falta de aprendizaje, falta de estudio. Y escuché un testimonio de mi hermano, porque mi hermano está comenzando a pastorear. Y la mentalidad es muy importante en los líderes espirituales.
El testimonio es una hermana se convierte a Cristo, ella era una manager de un restaurante famoso y un restaurante grande. Entonces, cuando ella se hizo cristiana, cuando aceptó al Señor, empezó a congregarse en una iglesia pequeña, una iglesia que tal vez no tenía los medios, no tenía muchas cosas que necesitaban tener como nosotros, ¿verdad? Y al conocer el liderazgo de esa iglesia, al conocer que esa hermana, yo me quedé sorprendido, que era manager, que tenía un puesto importante en una cadena de restaurantes. No sé si fue el pastor o los líderes dijeron que tenía que dejar ese puesto que tenía, ese lugar, ¿verdad?, de privilegio que tenía en esa cadena de restaurantes, y tenía que dejarlo para servir al Señor. Yo me quedé asombrado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces tenemos una mentalidad que se tiene que cambiar. Yo creo con todo mi corazón que Dios necesita gente ahí, gente en el gobierno, gente que sea esencial, importante. Yo sé que se toman muchas veces decisiones, ¿verdad?, que cambian o que tienen una influencia positiva o negativa conforme a las creencias que nosotros tenemos como cristianos. Pero es mejor tener a personas que puedan tener el potencial de hacer un cambio, de hacer una diferencia a lo bueno, a lo moral, a lo que es sano, en vez de cerrar las puertas y decirle, no, ustedes no pueden irse con esa bola de ladrones, de ratas, porque ustedes se van a hacer igual a ellos. No, yo creo que un cristiano enamorado del Señor y apasionado por el Señor debe de tener sus convicciones, y que Dios lo puede llevar, ¿ok?, a una dimensión diferente en diferentes áreas, no solamente en política, en diferentes áreas de la vida, de gobierno, de organizaciones, gloria a Dios. Entonces, mi punto de vista es ese. Y la política ha existido, aún en la Biblia ha existido la política. Tenemos los reyes, los que gobernaban, ¿ok? Hay una diferencia en lo que es gobernar y lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y ahí estaban los reyes, ahí estaban los sacerdotes. Entonces es algo que nosotros debemos de impulsar. A mi punto de vista, necesitamos impulsar a nuestra congregación, a nuestros jóvenes, a prepararse. Si ellos sienten un llamado, si ellos sienten una pasión, ¿ok?, para la política, yo creo que nosotros somos responsables como pastores de apoyarles, de motivarles a que sigan adelante, poniendo su base, poniendo su estabilidad espiritual completamente en el Señor. Así que yo le doy gracias a Dios por el cambio que está haciendo en los países de Sudamérica. Vemos presidentes, vemos el presidente de El Salvador, vemos el presidente de Paraguay, Uruguay, no me acuerdo, orando, ok, en el lugar de que sí está establecido como líder de esa nación. Entonces, yo me lleno de gozo, pero la mentalidad se debe de cambiar completamente. Yo lo siento mucho por la hermanita que tuvo que dejar ese lugar de bendición y yo no estoy devaluando el que lo haya cambiado por ser ujier o por ser maestra de niños, sino que eso se tiene que acabar. Amén. Ese es mi punto de vista. Y qué tremendo. ¿Qué es nuestro rol? Qué tremenda reflexión que es el pastor Bailón también con este ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es la opinión, pastor Aarón? Cuando hablamos sobre la política y la religión, algunos años atrás, creo que en este país especialmente, y yo soy nacido en México, en la Ciudad de México, pero llegué con mi familia a este país desde que tenía 1 año. Aunque guardo mi cultura y mi tradición como mexicano, mi experiencia ha sido más en Estados Unidos, en Norteamérica. Y aquí hay una frase, una ley, ¿verdad?, que no recuerdo el año en que la pasaron, pero se habló sobre la separación del Estado y de la Iglesia. Y creo que ese ha sido, definitivamente podemos decir, uno de los grandes errores como país, como gobierno.
Conocemos todos la historia, quizás en brevedad, de lo que es Estados Unidos. Y cuando estudiamos la historia de este país, a comparación de muchos otros países, como es la historia de Europa, como es la historia de África, de Asia, que tienen siglos y siglos de historia, mas sin embargo, este país se puede considerar un bebé dentro del gobierno mundial, porque este país entró en existencia en el año 1776, cuando declaró su independencia de Gran Bretaña, ¿verdad?, de Inglaterra. Y en este corto tiempo, que han sido un poco más de 200 años, podemos ver el progreso, el avance, los logros que este país ha logrado. Y creo que sin duda podemos atribuir a ese avanzamiento al hecho de que este país, a la hora de ser fundada, sabemos que fue fundada sobre principios cristianos. El 90% de los hombres que firmaron la Declaración de Independencia de este país eran hombres cristianos, hombres temerosos de Dios. Y a través de la historia de este país podemos ver la bendición de Dios y la mano de Dios sobre este país. Pero ¿qué sucede? El ser humano siempre, ¿verdad?, en su egoísmo, en su soberbia, en su ego, en su altivez, el poder, la libertad que se convierte en libertinaje, empieza a afectar el gobierno, empieza a afectar la ley. Entonces hay esta separación de gobierno-estado. Y creo yo que más en este país de Estados Unidos fue el error de que la iglesia no se preocupó por involucrarse en la política. Yo no creo que sea malo o que sea algo negativo que una persona cristiana entre a la política, aunque sabemos que es un medio ambiente difícil de navegar, porque inmediatamente el resto de los colegas dentro del gobierno lo van a tachar como cristiano, lo van a tachar como amante de Cristo, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, cuando estudiamos la historia y nos enfocamos en nuestro ejemplo principal, que es nuestro mismo Señor y Salvador Cristo Jesús, Él no fue político, mas sin embargo, de la forma que Él vivió, con su testimonio, con las cosas que Él habló, Él pudo influir la política grandemente. Entonces, la clave aquí, creo yo, que es de que si nosotros nos consideramos cristianos, tenemos que vivir una vida completamente dedicada y devotada a vivir conforme a las Escrituras. Cuando nosotros como pueblo de Dios hacemos eso, empezamos a tener influencia en nuestros medios o en nuestro círculo social al que está alrededor de nosotros. Y sabemos que no es porque nosotros somos buenas personas, porque somos bien parecidos o etcétera. Sabemos que es el favor y la gracia de Dios, la bendición de Dios sobre la vida de un cristiano, y que es la luz de Cristo brillando a través de la vida de nosotros, que empieza a causar impacto en las vidas de las personas que están alrededor de nosotros. Es mi plena convicción que entre más caminamos en obediencia a Dios y a su palabra, más grande es ese impacto, right? Es como cuando tiramos una piedrita en el lago, que vemos esas olas que se empiezan a expandir y empiezan a alcanzar más y más lejos. De la misma manera, creo yo que como cristianos tenemos el poder y la autoridad que Dios nos da para poder influir a los medios gubernamentales, a la política y a los gobiernos. De hecho, yo tengo algunos conocidos como el pastor Samuel Rodríguez, que tiene casi toda su vida en el ministerio, y esta última semana él nos mandó un mensaje muy agradable donde nos pide sus oraciones, donde nos pide sus ideas, porque él acaba de ser invitado por el presidente Trump a la Casa Blanca a formar parte del comité que va a diseñar y que va a compartir y a contribuir ideas de cómo las iglesias van a empezar a regresar a sus congregaciones poco a poco. Tenemos otros ministros como el pastor John Hagee, que pastorea una iglesia muy grande en el estado de Texas. Él también forma parte de este comité y es uno de los más cercanos a nuestro presidente, a cual nuestro presidente acude por intervención espiritual, oración, consejo. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo con mi hermano Bailón. La educación es clave.
Mi esposa y yo, antes de pastorear, antes de ser llamados al pastoreado, nuestro ministerio era la juventud. Trabajamos por casi 15 años con la juventud. Y nuestro mensaje a la juventud siempre ha sido, uno, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero número dos, en esta vida es tan importante el prepararse académicamente, porque esa preparación va a traer oportunidades y va a abrir puertas que ninguna otra preparación te va a abrir. Entonces, cuando estamos hablando, como aquí con nuestro hermano doctor Jesús Cruz, qué bendición el poder decir que el director de este hospital ahí en Ponce es un cristiano, es un hombre de fe, y él está influyendo su círculo social. Entonces es bien importante nosotros poder entender la autoridad que Dios nos da por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo para poder impactar a la política, para poder impactar, y no es necesariamente impactar la política, sino ¿qué es lo que Jesús vino a hacer? Jesús vino a salvar al hombre. Al final de todo esto, la política es gobernada o es escrita, las leyes, es por un hombre. Y si nosotros podemos impactar a esos hombres, si nosotros podemos impactar a esas mujeres que están en esa posición, qué bendición tan grande pudiera ser para que estas personas entregaran sus vidas a Cristo y gobernaran conforme el corazón de Dios. Porque al final del día, un gobernante, la palabra político que no me gusta mucho, me gusta más la palabra gobernante, right? Porque eso es lo que ellos deben de ser, deben de gobernar al pueblo. Cuando hablamos de la política, creo que es un término más negativo que invita el debate y la disensión. Pero cuando hablamos de gobernantes, estamos hablando de un mayordomo. Y nosotros entendemos, de acuerdo a los principios bíblicos de la mayordomía, que Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado recursos para nosotros saber cómo mayordomear todas estas cosas. Entonces, si estos hombres y mujeres que son llamados a gobernar, que son llamados a ser una especie de mayordomo sobre el pueblo, tuviesen el temor de Dios en sus corazones, qué bendición sería para las ciudades, para los estados, para los países o las regiones que ellos están gobernando. En medio de este pandémico ha sido una bendición tremenda cuando nosotros podemos ver a un presidente, a un gobernador, a un alcalde invocar el nombre de Dios desde la oficina donde ellos trabajan. Qué impresionante y qué bendición es cuando esos hombres reconocen que no es por sus méritos, por su inteligencia, por sus conocimientos, porque han entendido las palabras del rey Salomón, que dice que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, porque los pensamientos de Dios no son nuestros propios entendimientos. Amén. Sus caminos no son nuestros caminos. La sabiduría del hombre comparada a la sabiduría de Dios es basura. No se puede comparar la sabiduría de Dios. Entonces, qué bendición si nosotros pudiéramos tener a una persona en una oficina, en un puesto gubernamental, que ama a Dios, que teme a Dios y que vive su vida conforme a la palabra de Dios. Interesantísimo, sin duda, interesantísimo este punto desafiante que el pastor Bailón y el pastor Aarón nos están presentando, porque nos está invitando a despertar esa área que la iglesia capaz hemos postergado. Bueno, hago un paréntesis para decirle a toda la gente que pues nos llega el informe que están escuchando a través de Radio Encuentro allá en Argentina. Dios bendiga a toda esa audiencia. Estamos en vivo y en directo aquí desde California, entrelazados también con Puerto Rico y Bogotá, Colombia. Me llega el informe que también están escuchándonos en Brasil. Dios bendiga a Brasil. Tendremos que hablar un poquito de portuñol, doctor, un poco de portuñol. Déjenme saludar también a la gente de Radio Vida Ucayacu, que están también escuchando la transmisión. Me están dejando también saber que están escuchándonos allá en la ciudad de Palpalá, última provincia del norte argentino, ya frontera con Bolivia. Radio Encuentro 90. Dicen que están escuchando también, así que saludo a todas las personas que a través de las frecuencias moduladas nos están escuchando, y también saludos ahí a este hermano y amigo que nos está escuchando desde Italia. Hay reportes que nos están escuchando también en Europa, así que una bendición a toda la gente que está conectada. Dios bendiga Europa. Estamos
dialogando y conversando el rol de la iglesia en la salud, ahora el rol de la iglesia en la política. Y bueno, una de las iglesias más influyentes en Puerto Rico que he conocido, y he tenido el privilegio de estar presente ahí en una de sus reuniones, es la Iglesia Cristiana de la Familia, donde el doctor Jesús Cruz Correa también es el pastor asociado. He conocido muchísimos funcionarios, hasta fiscales de la nación, bueno, gente de mucha actividad política. Yo quiero que el doctor Jesús Cruz Correa nos cuente también su opinión, desde luego, del rol como iglesia en este aspecto de la sociedad, doctor. Definitivamente, la iglesia tiene un rol muy importante en lo que es la política. Como decía nuestro compañero, desde que surgió lo que es iglesia y Estado, esa ley en un momento se sacó de perspectiva, porque el escrito no significaba que la iglesia iba a estar totalmente separada del Estado. Esa ley se hizo para proteger, miren proteger la iglesia, que nos permitiera a nosotros ejercer nuestra fe. Pero con el pasar de los tiempos se ha sacado de perspectiva, y de ahí vemos cómo poco a poco Estados Unidos fue sacando el decálogo de las escuelas, fue sacando la Biblia, fue sacando la moral, los valores, y han sido sustituidos por las armas, por las drogas, por la sexualidad, por los embarazos. Hemos pagado un precio en no tener la junta perspectiva. La iglesia tiene un rol determinante en la política. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado tu iglesia con la revelación de la palabra, le ha dado el discernimiento y ha capacitado hombres, sean médicos, sean abogados, sean políticos, para poder hacer diferencia en el lugar que se encuentren. Nosotros definitivamente apoyamos que a nuestros jóvenes fomentemos, que amen a Dios sobre todas las cosas, pero que también que se preparen. Yes. Nosotros tenemos, el compañero Aarón que me escucha, compañero Balón y Walter, tenemos un propósito y una responsabilidad de un legado que Dios nos ha dado. Tarde o temprano nosotros tendremos que pasar un batón a una generación que nos antecede. Dios nos va a pedir cuenta por esto. En nuestra organización de Verdadero Amor Espera, que hablamos sobre abstinencia y hemos escrito sobre esto, hablamos sobre sexualidad, pero cada vez que nos enfrentamos a una audiencia de jóvenes, me siento con la responsabilidad de fomentar lo que son los valores y los principios. ¿Qué mejor que fiscales, abogados, legisladores y senadores llenos del Espíritu Santo? ¿Qué mejor que gente que se sabe apreciar, que además tenemos la gracia de Dios? Que cuando abrimos la boca, Dios nos ha prometido que le va a llenar con palabras que aún a nosotros nos van a sorprender en puestos políticos, redactando leyes, protegiendo al anciano, protegiendo al pobre. Tenemos en este momento histórico, y de hecho aprovecharnos de esto que está ocurriendo para, como nunca, como líderes, fomentar que nuestras juventudes estudien, Amén, se preparen y amen a Dios sobre todas las cosas. Amén. Aquí en Puerto Rico definitivamente la iglesia ha tenido un momento, un rol cantante, por ser una iglesia numerosa, de más de 900,000 o 1 millón de personas, que eso tiene un poder político a nivel del voto. Pero Dios nos manda a, como nunca, hacer esa diferencia. Esa alternativa que espera el mundo está en nosotros. Y concurro con mi compañero Bailón, que en un momento se sacó de perspectiva y se pensaba que la religión y la política no iban de la mano. Inclusive se censuraba a la gente que estaba en la política. Eso fue un grave error que limitó, que atrasó la iglesia, que inclusive jóvenes que tenían el talento para hacer diferencia y el cociente intelectual lo alejamos. Pero todavía no está el caso perdido. Todavía estamos en el trato correcto de estos jóvenes, inspirarlos. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos 3 senadores que son cristianos. Usted va a saber que esos senadores
y representantes van a abonar a la causa, van a buscar aquellas leyes que fomentan lo correcto. Tenemos una senadora que tuvo el arrojo de en medio de aquella discusión del aborto, pasar leyes para cerrar las clínicas de aborto. Eso requirió un gran testimonio de la iglesia. Y la gente entonces tiene que mirar a nosotros. ¿Por qué esta gente tiene esta pasión? Porque ellos no saben que esa pasión la pone el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Definitivamente concurro con todos ustedes. Debemos pasar el legado del bastón, una generación de jóvenes preparadas para llevar el rol necesario. Y todas estas cosas que pensamos que a veces se le salen de la mano al Señor, no es cierto. Todas estas cosas, y voy a la palabra que todo obra para bien, si sacarlo de perspectiva, nos ayuda a que reflexionemos, a que seamos gente de vanguardia, que seamos la verdadera puerta, la verdadera punta de lanza, y no perder este momentum, como se dice en latín, momentum, de llevar el mensaje correcto, no solamente a la política, a todas las esferas, como Iglesia del Señor. Wow, qué tremendo, ¿eh? Mire, yo voy a pasar una pregunta y la responsabilidad del pastor Walter. Aquí hay una pregunta sumamente interesante, ¿eh? Yo sé que está dirigida para todos, pero vamos a darle este gran peso. ¿Será que, y esta pregunta viene desde Bolivia, ¿será que, bueno, una persona, un miembro de nuestra iglesia puede ser político, pero ¿será en todo caso correcto que un pastor deje su llamado para irse a la política? ¿Qué opina el pastor Walter? Bueno, una vez más para todos, buenas tardes. Estaba aquí justamente, tengo en mi celular, estaba mirando el chat y vi esa pregunta que me parece una pregunta picante, muy interesante. Yo creo que a todos en este conversatorio, para quienes nos escuchan, no nos cabe la menor duda que los cristianos debemos estar en la política, y quiero comenzar por ese punto. Hay cristianos panaderos, cristianos taxistas, cristianos abogados, dentistas, bueno, lo que queramos. ¿Por qué no pueden haber cristianos políticos? Es un oficio como cualquier otro. No permitir que un cristiano estuviera en la política sería discriminatorio. Es como decir que no está bien que un cristiano sea abogado, que un cristiano sea músico, que sea deportista. Es un oficio como todos los demás y por supuesto que debemos estar ahí. Esto no nos cabe la menor duda. Ahora, es más, deberían haber más cristianos en la política. Y creo que ese sesgo que de pronto hubo antes, no sé, décadas antes, que como que eso era del mundo, ¿cierto? Creo que nos impidió tener ahora más gente formada, como decía el pastor Cruz, en la política. Pero bueno, ahora ya superado ese tema, superado ya esa barrera de que sí es necesario que estemos en la política, de que estemos en donde se toman las decisiones, donde se reparte el presupuesto. La gran pregunta es, ¿y los pastores deben estar ahí? Y creo que, es más, agradezco que me hubiera tocado esa oportunidad de responder esa pregunta, porque cuando la vi quería responderla, porque a eso iba también mi intervención, cuando se me diera la palabra. Y es que, en mi opinión, y es una opinión obviamente pues que es de acuerdo a lo que observo, los pastores sí y no deben estar en la política dependiendo, y aquí quiero llegar a mi punto. ¿Okay? Sí, Walter, acuérdate que dicen que deja el pastorado para irse a la política. Es como que algo bien marcado. Exactamente, o sea, es decir, zapatero a tus zapatos. ¿Ok? No está mal que un pastor vaya a la política, pero si va a tomar un puesto político, que deje entonces su iglesia en espera o bueno, encargada a alguien, pero que se dedique bien a esa función. El problema está cuando se está pastoreando y se está en la política. Esas dos cosas son muy complicadas de llevar, porque alguna de las dos no va a hacer bien. Como lo dice el Señor, ¿cierto? Va a querer más al uno que al otro. Entonces, mi opinión es que, y conectándolo con lo que dije anteriormente, un pastor sí puede estar en la política, pero entonces debe definir si toma la curul y deja su pastorado, o sigue con el pastorado y deja la curul. Pero las dos al tiempo no considero que sea sano, porque no puede dedicar su tiempo a la iglesia, ni puede dedicar su tiempo a la política, y como dice el dicho popular, el que mucho abarca, ¿cierto?,
poco aprieta y puede resultar que ni haga bien su pastorado y ni haga bien la política y nos deje mal frente a la comunidad que lo eligió, a la misma comunidad cristiana. Entonces, en eso puedo zanjar. Preferiría, y es mi opinión también, preferiría que los pastores se dedicasen más a lo que fueron llamados, al pastorado. Pero conozco aquí en Colombia, hay unos pastores que tienen ese don de liderazgo, ese don de la administración, que también son un desperdicio no darles una oportunidad en la política. Pero entonces que dejen el pastorado y se dediquen a la política para que puedan hacer bien a lo que fueron llamados. Y como dice Salomón, ¿no? Lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Dice una versión, con todo empeño, hazlo bien. Dice la Reina Valera, según tus fuerzas. Así que sí es posible, para contestar a Noé Villanueva, que estoy viendo aquí su pregunta, sí puede ir a la política, siempre y cuando sea, bueno, él dice dejando su llamado. Bueno, yo diría a Noé Villanueva, ya que nos escucha, que el llamado es irrevocable, ¿no? Yo creo que el llamado siempre va a estar ahí. Pero entonces yo pensaría que, bueno, si se va a dedicar totalmente, bueno, ya es otro tema ya más complejo, ¿cierto? Si va a dejar definitivamente el ministerio, pensaría que si alguien deja el ministerio por la política, dudaría si realmente fue llamado al ministerio entonces, porque de alguna manera uno tendría que volver a ese llamado, ¿no? Pero tomarlo eventualmente me parece que es muy bueno hacerlo, pero teniendo la diferencia de estar en lo que está. Muy bien, muy bien. Aarón. Y mira, creo yo que tenemos que recordar que el llamado más importante que nosotros tenemos es a ser seguidores de Cristo Jesús. Ese es el sumo llamado de todo ser humano. Sabemos que la palabra nos habla de los 5 ministerios: evangelistas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. Y muchas veces que pensamos, quizás muy erróneamente, que al llegar al pastorado es llegar a lo sumo de la cristianidad, ¿verdad? Quizás nos miran a los pastores como los sumos sacerdotes que se paran delante de la congregación, pero recordemos que el puesto o el título no es lo importante, porque todos somos llamados. Todos tenemos esa habilidad, ese llamado de Dios, esa responsabilidad de causar un impacto, lo vuelvo a repetir, a las personas y al mundo que está alrededor de nosotros. Y creo yo que la pregunta que tenemos que hacer es, entendiendo que cada individuo tiene una relación personal con Dios. Amén. Y creo que esa decisión es tomada entre la persona específica y Dios. Y si Dios llama a alguien, del pastorado a la política, no es porque se está apartando de la fe, no es porque está dejando, abandonando la iglesia, sino creo yo que porque Dios tiene planes aún más grandes de usarlo en un lugar que impacta aún a muchísima más gente. Dios lo está moviendo a otro lugar donde él su influencia puede ser de bendición a muchas más personas, y no solamente a la iglesia local. Estoy completamente de acuerdo con mi hermano Walter, hacer las dos cosas. Ahí sí entramos en un término ya, en inglés decimos un slippery slope, ¿verdad? Un piso medio resbaladizo, en un lugar medio resbaladizo donde no, el que sirve a 2 amos, con uno queda mal, nos dice la palabra, ¿verdad? Pero definitivamente creo yo que el llamado más importante que tenemos no es necesariamente al pastorado o a la prédica, sino simplemente a ser seguidores de Cristo Jesús, de vivir conforme a su palabra, y es Dios. Recordemos que la palabra nos dice que Dios es el que pone a gobernantes, Dios es el que los pone y Dios es el que los quita. Y si a Dios le place a poner un hombre o una mujer de fe en un lugar gubernamental, en una oficina estatal, qué bendición va a ser para el pueblo que esa persona gobierna, ¿verdad? Qué bendición, doctor. ¿Me escuchamos? Quiero tomar prestada una pregunta que hizo Pilatos cuando tuvo la segunda conversatorio con el Señor, que la mujer le mandó a decir: no te metas con ese que es cristiano, que no pude dormir la noche. Y le digo: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y tomando esa pregunta prestada,
a lo que la hermana nos pregunta, ¿qué es la verdad? Hay un proceso interpersonal de reflexión donde cada hombre o mujer de Dios, el Señor nos pasa a través de unos filtros para tomar decisiones. Tenemos el filtro de la palabra, tenemos el filtro del Espíritu Santo y tenemos el filtro de las circunstancias. Siempre y cuando la actitud de nosotros a tomar decisiones, y ahora me aparto de ser pastor y de la política, cualquier decisión como ministro, pasen los filtros de la palabra, de lo que dice el Espíritu y las circunstancias, y tengamos la actitud correcta, vamos a ser personas de éxito. Se dice que cada persona normal debe influenciar más de 10,000 personas a lo largo de su vida. Gente como usted ha influenciado cientos y mucho más que eso. Pues puede ser que el Señor quiera utilizar a ese pastor con el carisma, con los dones y talentos que le ha dado, para moverlo a ser pastor a otro nivel, a ser pastor a otra grade y a llevar la palabra y adelantar el evangelio. Y le quitamos estos sombreros de pastor, le ponemos un siervo de Dios ejecutando su propósito en la vida. Ahora, cuidado cuando no proviene de Dios, cuando nos saltamos esos filtros necesarios de la revelación, la palabra y las circunstancias, porque entonces podemos meternos en problemas. Es lo que yo pienso al respecto. Wow, Pastor Bailón, ¿qué opina? Amén, pues estamos concordando, los puntos son muy similares. Cada uno de nosotros tuvo un llamado, ¿cierto? Amén. Cada uno de nosotros en un momento sintió el llamado de Dios. Yo lo digo por mí, 100% al pastorado. Yo no sé, ustedes, tenía 6, 7 meses de convertido y el Señor me hizo el llamado. No lo entendí porque no tenía conocimiento, pero nunca se me olvidó. Se quedó grabado en mi corazón esa palabra que me dieron. Entonces, conforme iba pasando el tiempo, yo le decía al Señor, úsame, yo quiero servirte con todo mi corazón. Lloraba yo porque el Señor me pusiera a trabajar, me pusiera algo, y me puso pasión y compasión para la gente, para las almas. Y yo me enamoré de las almas, estoy apasionado con las almas. Y mi llamado fue al pastorado, porque esa fue una frase en la palabra que me dieron. Sé que estoy en el lugar correcto, soy pastor. Después, conforme fui conociendo la palabra, empezó a entender muchas cosas. El pastor Aarón dijo acerca de los 5 ministerios. Entonces yo le dije al Señor, Señor, yo quiero profetizar, yo quiero ser profeta. Entonces el Señor rápido me dijo, no, tú no vas a ser profeta. Yo no te llamé al ministerio profético. Ok, entonces todavía no era pastor, pero yo le decía, Señor, yo quiero irme a mi país, yo quiero pastorear en mi país, que es México, yo quiero irme a México. Y el Señor me dijo, no, tú te vas a quedar aquí, yo tengo los planes para ti aquí. Entonces yo siempre he tenido el deseo, ¿verdad? Como lo dijeron algunos pastores, hay un deseo en mi corazón y el Señor lo sabe. Pero si ese deseo va en contra de la voluntad del Señor, así que apacíguate porque no te vistas porque no vas. Entonces yo creo que si un pastor, ha sido puesto, instituido por Dios y está bajo la guianza del Espíritu Santo y sabe escuchar la voz de Dios y entiende lo que Dios quiere para su vida, yo no tengo problema de decirle de que si el Señor le confirma, es confirmado para ser establecido en un puesto de gobierno, yo le digo que no lo dude. Todos tenemos que aprender a escuchar y a obedecer la voz. Si el Señor yo creo que si a un pastor el Señor le confirma y lo llama para irse a un puesto de gobierno, yo le digo, hágalo. Pero sabemos perfectamente que debe de haber una preparación, ¿cierto? No se va a ir alguien ahí que, hermano, por favor,
¿Me entiende? Yo creo que debe de haber una preparación para poder desempeñar, para poder aportar, ¿ok?, su conocimiento de gobierno a la comunidad, al pueblo, a la ciudad. Es como el llamado al pastorado. O sea, el llamado al pastorado, yo sé que es un proceso, no todo lo sabemos, ¿verdad? No lo conocemos todo cuando empezamos a pastorear, pero sí tenemos ese deseo y esa pasión. Entonces, si hay un pastor, tal vez que nos está oyendo, ¿verdad?, que nos esté mirando por ahí, si tiene ese deseo y esa pasión para ocupar un lugar en el gobierno, yo le digo, hey, si el Señor tú sientes completamente, así como el Señor te llamó al pastorado, el Señor te está llevando a esa posición, yo le digo, hermano, adelante, sin duda, ¿ok? Porque no debe de haber dudas. La duda no es bueno para alguien que va a tomar ciertas decisiones. Tiene que estar convencido, seguro, y yo sé que Dios lo va a usar y lo va a bendecir donde quiera que Él lo envíe. No importa dónde vaya, Dios lo va a bendecir porque Dios lo llamó. Esa es mi opinión, amado. Muy bien, ¿sabe qué? Porque acuérdense que también los que están en política necesitan ser salvos. ¿Y cómo irán si no se le predica, verdad? Amén. Esto me da la memoria, aún siendo estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, que por esa situación del estudio terminé en el Parlamento de mi país también. Y pues cuando estuve ahí dije, ¿y aquí quién reparte Biblias? Nadie reparte Biblias aquí. Entonces me contacté y lo traigo a la memoria porque fíjense cuánta bendición nosotros podemos llevar desde el llamado que Dios nos ha dado a todos de extender las buenas noticias. Así es. Llegué a mi casa, recuerdo, llevé el Nuevo Testamento, le dije a este hombre de Relaciones Públicas del Parlamento de mi país, yo quiero retornar para tener una cita contigo, una conversación. Y me dijo, cuando quieras. Así que llevé a mis padres, llevé muchos bolsos con Biblias, y cuando llegué me dijo este hombre, solamente has traído una, por favor, dale más a mi secretaria, todo el personal. Mire, terminé distribuyendo Biblias en todo el Parlamento y muchos políticos de reconocida trayectoria, por supuesto, en mi país. Decía muchísimas gracias porque estos regalos no se reciben siempre. Una Biblia. Yo pienso, queridos hermanos, en esta reflexión de la política, que todos podemos terminar extendiendo el mensaje de Dios en cualquier área de nuestra vida. Pero la conclusión de este segundo segmento es que hay que entrar a una área conociendo lo que vamos a hacer. Porque si vamos a improvisar, es posible que terminemos totalmente decepcionando a la gente o capaz haciendo quedar mal la fe que nosotros profesamos. Y en ese sentido hay muchísimo por discutir, y este tema de la política no se va a acabar sin duda. Pero esta conclusión que quiero hacer con mis compañeros es que política, como ya lo ha definido el pastor Bailón, que es el arte de gobernar, el arte de servir, no tiene que ver con que hacer este servicio para favorecerse a sí mismo. Por el contrario, ¿verdad? La gente pueda disfrutar lo que estamos dispuestos a hacer, siendo un funcionario público, aún siendo quizá un gobernante. Oremos por quienes están en eminencia, decía Pablo, y ojalá que tengamos en el mundo y en América Latina muchos más presidentes con principios cristianos. Y a veces no vamos a dejar de criticar tanto a la gente que llegue a esos puestos, y porque hoy somos parte de esa tarea. Entonces, como iglesia, como el resumen de mis compañeros de este segundo segmento de política, es que el llamado es a servir, y no creo que no haya ningún espacio de la vida pública donde sea restringido llevar las buenas noticias. Entonces, entro a este tercer segmento, y también ligado, ¿verdad?, no solamente a la salud, sino a la política, como el rol de la iglesia. Entonces debemos también involucrar y servir a la comunidad. En ese sentido, doctor Jesús Cruz Correa, me gustaría comenzar por usted. Podemos servir de muchas maneras como iglesia, porque si vamos a un extremo, ya lo ha dicho el pastor Bailón, a veces hasta se prohibía. Usted es un manager, usted tiene influencia y servicio en determinada área, pues renuncie para que sea un cristiano. Y a veces hay gente con vocación de servicio tan favorable para extender el mensaje que, si entendemos mal, comenzamos a cortar esa posibilidad. Háganos esa reflexión, doctor Jesús Cruz Correa.
El 16 de enero de 1991 me encontraba yo como médico militar en el Golfo Pérsico. Me tocó ir como médico militar a la guerra. Y me acuerdo que ese día empezó el primer bombardeo de los Scott que mandó Saddam Hussein. Estaba una compañía que era un hospital militar de 400 camas que pusimos hospital en medio del desierto. Y esa noche solamente había en casi 500 personas 6 cristianos, solamente 6 cristianos. Estaba prohibido llevar Biblia porque era un acuerdo que se había hecho con Arabia Saudita. Y cuando llegó esa noche de bombardeo, que hubo lo que se llama una histeria colectiva, todo el mundo gritando porque entendíamos que estábamos bajo ataques de gases tóxicos y de hecho lo tuvimos. Yo vi lo que es un mundo, personas profesionales que no conocen de Dios. Gente que tiene muchos títulos, muchas cosas y propiedades, pero carecen de lo principal que es la palabra de Dios. Y yo que cuando llegué allí estaba recién convertido y le preguntaba a Dios, ¿qué yo hago en este lugar? Porque si yo soy cristiano, me estoy convertido, entonces supone que me pasen cosas malas, porque me mandaste para el Golfo Pérsico. El Señor me enseñó una gran lección. Y yo le puse ese libro que comencé, Bendiciones Disfrazadas. Una bendición de poder saber que en el lugar que tú te encuentres, como ministro o como pastor, vas a hacer la diferencia. Como esa hermosa canción que se canta, se enciende una luz. Esa luz que está en el almud, esa luz que está en la montaña, nos toca a nosotros. Y cuando esto está combinado de crisis, de circunstancias. Yo me acuerdo que en un momento mi esposa, una mujer sabia, nos mandó un cargamento medio clandestino de Biblia de los Gediones. Y yo me senté con 20 médicos, como si fueran pollitos, y les repartía las Biblias chiquititas, y ellos gozaban con la palabra. Y yo tenía estudios bíblicos en el medio del Golfo Pérsico, con las máscaras y todo de gases, haciendo la diferencia. Aquí en Puerto Rico, como le conté al principio, la introducción, pasamos por un huracán María, pasamos por un terremoto, pasamos por esto. Y como nunca la iglesia dijo presente y ha sido la diferencia. Los mayores centros de acopios que ha habido en Puerto Rico, los primeros toldos para cubrir las casas que perdieron sus techos, fueron donados por cristianos. Este ministerio de Samaritan Purse y Billy Graham fueron los primeros 50,000 toldos que se pusieron en Puerto Rico. Y la gente se preguntaba, ¿quién es esta gente que me regala un generador, que me da una compra? Son gente de Dios. Y mucha gente conoció a Dios a través de ese servicio comunitario. No tienen que haber desastre, ni problemas, ni pandemia, para que la iglesia seamos la diferencia. La iglesia marchante del Señor está llena de oportunidades de cada día. Bendecir donde tú te encuentras. Y nosotros que somos líderes, tenemos que llevar a nuestros jóvenes, a nuestros líderes, este mensaje de hacernos ávidos presentes para que como iglesia cojamos todas las circunstancias para bendecir y cumplir el propósito de Dios. Así que yo lo veo en mi reflexión. Wow, interesantísimo, ¿eh? Pastor Walter, ¿qué reflexión el rol de la iglesia hacia la comunidad? Bueno, es algo bien complejo, sobre todo en este tiempo. Primero, pues, debo decir y enlazar un poco con ese primer segmento que tú hablaste acerca de las reflexiones de todo ese tema que estamos viviendo actualmente. Debo primero empezar diciendo que el mundo cambió y si no nos damos cuenta de eso rápido, si no lo asimilamos rápido, no vamos a poder también reaccionar frente a ese hecho. O sea, la forma de hacer iglesia también cambió. Ya hemos hablado acerca de todo lo que ahora tenemos que empezar a hacer en las redes y hemos salido de las sedes a las redes. Esto fue un cambio interesante. Y desde ese punto de vista, ahora tenemos que repensar cómo vamos a impactar, ¿cierto? Ya no es igual que antes. Si no cambiamos rápido el chip, el mundo a la velocidad que va nos va a ir dejando como iglesia y tenemos que tratar de pedirle a Dios y ayudarnos entre nosotros, ¿cierto? A poder entender
rápidamente. Por eso, pues, felicito a mi hermano David Bruno por esto que haces, porque es una manera también en la que podemos ser retroalimentados todos, ¿cierto? Y te dejo, mi hermano, de paso, el desafío de hacer un foro, una conferencia acerca de cómo podemos entender como iglesia la manera de hacer iglesia en este tiempo, ¿no? Yo creo que eso sería muy interesante con algunas personas que no sean muy duchas en manejo de redes, ¿cierto? Porque ahora estamos transmitiendo desde nuestras casas y todo eso. Y justamente, es más, la manera como nos dirigimos a nuestra gente, y para ir también respondiendo a tu pregunta, mi hermano, los últimos 5 domingos, por lo menos aquí en Colombia, hemos estado en cuarentena y he tenido que transmitir desde YouTube. Abrimos un canal de YouTube. Yo alguna vez había pensado que era importante abrir un canal y todo, pero no lo veía necesario. Ahora esto nos obligó a hacerlo, ¿cierto? Y me empecé a dar cuenta que nos veía mucha más gente, reportó sintonía, gente nuestra que está fuera del país, que empezó a conectarse, gente de nuestras familias, amigos que nunca irían a la iglesia, empezaron a conectarse. Así que la manera como la iglesia, una de las maneras como la iglesia puede empezar a impactar a la comunidad es entendiendo que ahora tenemos una feligresía que no solamente son los que iban a nuestros templos, en nuestras iglesias, sino que son muchos más. Y la manera como debemos dar nuestros mensajes no es como si fueran los 100, 200 o no sé, de acuerdo con lo que sea cada una de nuestras iglesias, sino pensar que nos está viendo mucha gente y que no son cristianos y que es un cumplimiento, como también lo hablábamos anteriormente, de lo que dice la palabra, que el conocimiento de la gloria del Señor, ¿cierto? Será como el mar que va a cubrirlo absolutamente todo, y nos estamos acercando hacia eso. Así que una manera como podemos nosotros impactar un poco la comunidad es entendiendo que el mundo cambió, que la iglesia también debe adaptarse a ello. Debemos entender y repensar y reinventar un poco la manera como nos estamos dirigiendo hacia los demás, porque si no vamos a quedarnos y otros van a tomar los espacios que puede estar dejando la iglesia. Me encanta eso que comentó el hermano Cruz, que la iglesia estuvo lista. Mira lo interesante lo que cuenta nuestro hermano Jesús Cruz. La iglesia allí estuvo lista a satisfacer la necesidad que se presentó en ese momento. Si la iglesia no lo hace, alguien lo hace. Es aquí donde tenemos que por eso estar listos para responder mediáticamente en este momento, porque el mundo cambió, la iglesia está cambiando, la forma de hacer iglesia está cambiando, y si no lo entendemos rápidamente, alguien llena esos espacios y entonces perdemos un tiempo valioso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, viene la parte social. Definitivamente también hay que entender que nuestro contexto cambió, ¿cierto? Les confieso que para mí fue muy complicado manejar el tema de cómo yo pido a nuestra gente que no se olvide de diezmar, de ofrendar, porque las iglesias pagan también sus rentas, tienen sus compromisos económicos y, en fin. Pero venía por el otro lado la necesidad de nuestra gente. O sea, fue algo muy complicado. No sé si les pasó a ustedes allá en sus países, pero en Colombia nos vimos frente a ese choque, ¿no?, entre la espada y la pared. Nuestra gente está necesitada, la iglesia, ¿qué vamos a hacer ahí? La verdad, pues le pedí ayuda y yo dije, no, yo voy a primero ocuparme de satisfacer la necesidad de nuestra iglesia, y luego sí les invito a que sean fieles con la iglesia, ¿no? Pero no puedo llegar a decir, hey, no se olviden de diezmar y ofrendar, y como dice la palabra, olvidándome de que pueden estar también pasando necesidades. Así que lo que hice fue hacer un paneo de toda nuestra iglesia, mandé mensajes por WhatsApp a nivel general, y traté de hacer un sondeo, ¿cierto?, como una especie de ponderación de cómo estaban de trabajo, porque algunos se quedaron totalmente de brazos cruzados. En algunas casas no trabajaba nadie, en algunas trabajaba uno, otras a media marcha. Y cuando pude establecer cómo estaba nuestra iglesia, entendí que un 20% o menos estaban en necesidades, y entonces empecé a movilizar al resto de la iglesia, a movilizar a amigos y vecinos para ayudar a nuestra gente. Y cuando pude satisfacer entonces un poco la necesidad de la iglesia, ahí sí ya pudimos pensar también en las necesidades de la iglesia. Así que, y para concretar ello, pienso que debemos empezar como dice también Santiago, ¿cierto? No podemos decir a nuestro hermano, hey hermano, si tienes necesidad, Dios te va a ayudar, y olvidarnos de ello, sino que la iglesia también debe entender, y aquí hablo acerca de la lectura que como pastores debemos hacer de cada una de nuestras iglesias, qué necesidades están teniendo,
y cómo podemos empezar a ayudarles, cómo podemos empezar a despejar esas dudas o situaciones, cómo podemos llegar a acercarnos a ellos. Y eso es un momento en que debemos hacerlo justamente para recuperar ese modelo también de una iglesia que sirve. Perfecto, perfecto. Pastor Aarón, servicio, iglesia y su rol con la comunidad. Creo yo que estamos viviendo un momento que no es coincidencia. Creo yo que Dios está orquestando todas las cosas y Dios nos ha permitido llegar a este momento por la simple y sencilla razón de que ahora es el tiempo, ahora es el momento que Dios quiere usar a la iglesia de una manera que quizás aún la misma iglesia ni se imaginaba. Eso lo digo por lo mismo que acaba de compartir nuestro hermano Walter. Estábamos impuestos a simplemente ministrar a las personas que estaban en nuestra congregación y nos alegrábamos si llegaban 2, 3, 4 visitantes, y si uno se entregaba su vida a Cristo, fabuloso, ¿no? Hay fiesta en el cielo. Pero ahora que si estábamos preparados o no estábamos preparados para lanzarnos a los medios sociales, a la internet, a la autopista de la superinformación, ¿verdad? Lo hicimos de cualquier manera, confiando de que Dios nos iba a ayudar, confiando de que el Espíritu Santo iba a ministrar, y ahora, para la honra y la gloria de Dios, son miles de personas las que están viendo los servicios que están siendo transmitidos por cada iglesia, por cada ministerio, etcétera. Creo yo que Dios nos ha posicionado estratégicamente en este momento por un sociólogo norteamericano. Su nombre es Rodney Stark. Él escribió un libro llamado El levantamiento de la cristianidad, y en su libro ese sociólogo menciona que a través de todas las calamidades que ha sufrido la humanidad, algo muy interesante sobre la iglesia cristiana, la fe cristiana, es de que la iglesia siempre ha sobrevivido, y no solo ha sobrevivido, la iglesia ha salido adelante. Amén. Hace un momento hablábamos sobre todas las pandemias que hemos experimentado en la humanidad, y si no me equivoco, algunas de las primerísimas pandemias sucedieron 165 años después de la muerte de Cristo. Luego vino otra en el año 251, si no me equivoco, más o menos por ahí. Pero en todas estas situaciones, la iglesia fue, como el doctor Cruz estaba comentando, la iglesia fue la que se quedó a ayudar, la iglesia fue la que se quedó a ayudar al necesitado, la iglesia fue al socorro de todas las personas, y esto causa que el mundo mire a la iglesia bajo una lupa completamente diferente. Porque la persona quizás que rechazaba la iglesia, la persona que nos rechazaba por ser cristiano, ahora estamos practicando ese amor al prójimo que Jesús nos dijo que debemos de tener. Estamos practicando la compasión de Jesús hacia nuestros hermanos y nuestras hermanas, hacia la humanidad, y el mundo nos empieza a ver de una manera diferente, causando que esa persona abra su corazón a Dios, abra sus oídos al mensaje que la iglesia tiene para compartir, y esa persona ser alcanzada para el reino de los cielos. Estamos en un momento tan importante, porque si nos ponemos a analizar las funciones de las diferentes, por decir, los diferentes comercios en nuestras ciudades, si el carro se descompone, lo llevamos con un mecánico, ¿verdad? Si estamos enfermos físicamente de salud, vamos con un doctor. Pero ¿a quién vamos o a dónde vamos cuando hay una enfermedad del alma? ¿Quién es el único que puede sanar la enfermedad del alma? ¿Quién es el único que puede sanar la enfermedad del corazón? Su nombre es Cristo Jesús. Un psicólogo, un psiquiatra quizás te puede ayudar mentalmente, psicológicamente, pero ni aún esas personas pueden ayudar a sanar el alma. Y especialmente en los momentos que estamos viviendo, donde estos últimos años se ha habido una desintegración de la familia completamente.
donde se ha visto la falta de respeto hacia la autoridad, la falta de respeto de los hijos hacia los padres, aún la falta de respeto entre los cristianos a sus pastores, a sus líderes. Estamos viendo una desintegración social completamente diferente que nunca hemos experimentado. Porque a pesar de que ahora disfrutamos de todos estos medios tecnológicos, ¿verdad? Todos estos avances, aunque dicen que nos han traído más cercanos, en ese momento estamos 5 de nosotros en diferentes lugares, pero estamos aquí en este instante conectados, pero nos ha separado de las personas más cercanas, más importantes a nosotros. Los hijos nunca han estado más separados de papá y mamá que hoy en día. Y no solamente es la culpa de los hijos, no le podemos echar la culpa a la sociedad, ni al gobierno, ni aún le podemos echar la culpa a la tecnología, porque creo yo que Dios nos da la tecnología para usarla a nuestro beneficio. Pero más sin embargo, ¿cuántas veces no vamos al restaurante o quizás aún en nuestras mismas iglesias entramos y vemos que papá y mamá le dan el dispositivo tecnológico al hijo para que papá y mamá puedan cantar, para que papá y mamá no sean interrumpidos? Entonces eso ha creado un distanciamiento en la familia. And again, lo repito, no es coincidencia que nosotros estemos en esta cuarentena, que Dios haya devuelto a todas las familias a sus hogares. Y como iglesia, creo yo que este es el momento donde Dios está hablando, Dios está ministrando, la gente está escuchando la palabra de Dios, gente están entregando sus vidas a Dios, los que se han apartado de Dios están regresando a los caminos de Dios, Dios está restaurando matrimonios, está restaurando familias. Este es el momento preciso donde Dios ha puesto ese sentir en mi corazón que hasta cierto aspecto nos está regresando a un estado de la iglesia primitiva. Dice la palabra de Dios que los apóstoles iban de casa en casa predicando la palabra, y qué curioso que a pesar de que lo hacemos a través de las redes sociales, estamos predicando de nuestras casas hoy en día, ya no más de la iglesia. Estamos enseñando en las casas. Mucha gente está compartiendo la cena de ahora o la cena de ayer porque no hemos cocinado en el último mes. Estoy seguro que en todos los hogares hemos cocinado más platillos y compartido más platillos como familia que quizás en los últimos recién años, porque creo yo que Dios está a punto de hacer algo. Dios está a punto de lanzar un avivamiento, pero el avivamiento tiene que empezar en el hogar. El avivamiento tiene que empezar en nuestros corazones y de ahí va a fluir. Cuando Jesús, antes de que Jesús ascendió al cielo, ¿qué fue lo que le dijo a los apóstoles en el libro de Hechos capítulo 2, right? La iglesia primitiva: vayan al aposento alto y no salgan de ahí hasta que reciban la promesa. Creo yo con todo mi corazón, hermanos, colegas, que Dios está a punto de desatar un avivamiento precioso, un avivamiento poderoso, donde Dios quiere usar las familias para predicar, para ministrar, para alcanzar a todo aquel que en estos momentos está necesitado de una palabra, de un consejo, de una administración. Ese es el momento que Dios lo va a hacer. Qué tremendo, ¿eh? El pastor Darwin Hilario, que Dios lo bendiga. El pastor dice, lo bueno de esta pandemia es que ha obligado a los pastores a usar los medios y ampliar el trabajo de la predicación. Él es de Perú, pero se encuentra en Ecuador, dado esta situación. Así que oremos por muchos hermanos, compañeros que están alrededor del mundo y todavía no pueden regresar a sus países porque pues las fronteras se han cerrado. Pero en esta parte final, Pastor Bailón, me gustaría que le deje un mensaje final a la iglesia que hoy está en la audiencia, no solamente aquí a través de Facebook, sino también las emisoras de radio que están atentos. ¿Qué debemos como iglesia hoy reaccionar después de esta pandemia? ¿Qué debe ser la reflexión nuestra como cristianos? ¿Vamos a seguir igual? ¿Debemos mejorar? ¿Cuál es el mensaje que usted le da al pueblo de Dios? Ok, amados, a todos los que nos oyen, a todos los que estuvieron con nosotros, pues es una buena acto de conciencia. Ustedes y yo nos hemos dado cuenta de que se va a ir tal vez a crítica, a juicio, pero esto que está pasando en las congregaciones, que no podemos estar en las congregaciones. Yo sé que todo viene por causa de Dios. Hay un plan, hay un propósito de Dios. Entonces,
la iglesia, no quiero generalizar, pero la iglesia se ha acostumbrado a un edificio. Se ha acostumbrado a estar reunidos en un lugar. Me he dado cuenta de que hay organizaciones, ministerios que tienen culto lunes, martes, miércoles, jueves y casi todos los días de la semana. A ellos les está yendo muy mal ahorita, de verdad, muy mal, porque estaban acostumbrados y Dios quiere desacostumbrarnos. El trabajo no es adentro, el trabajo es afuera. La necesidad principal es afuera. Ustedes hablaron muchas cosas, ya no sé ni qué decir porque ya lo tocaron todo, pero hablaron de la luz, somos la luz del mundo, somos la sal, somos los que damos la claridad, somos los que damos el sabor a la vida. Entonces, esto que está pasando nos da el entendimiento de que Dios quiere que nos enfoquemos. Estuvimos enfocados, yo no sé, yo no quiero generalizar como le dije, pero estuvimos enfocados dentro y las cosas se hacían dentro. La participación del pueblo de Dios, ¿ok? Con la sociedad, ¿ok? Es importante, indiscutible y necesaria. Por eso estamos aquí todavía en la tierra. Cristo no ha venido porque todavía tenemos que seguir trabajando aquí en la tierra, haciendo un trabajo, desarrollando un propósito que vino del cielo. Entonces, muchas iglesias van a tener que aprender, ¿ok? Hay gente que si no estaba en el culto no sentía la presencia de Dios. El culto era para sentir la presencia de Dios. Ahora que están en sus casas, no sienten nada. Es lo que pasó por ahí. Entonces, tenemos que desacostumbrarnos. El propósito de Dios es afuera. Por eso está pasando todo. Ahí afuera hay una gente, hay una sociedad que necesita de Dios. Y la herramienta, ¿ok? La herramienta número uno que está aquí en la tierra de parte de Dios somos nosotros. No hay nadie más que va a traer la solución. El mundo no necesita muchas cosas, ¿ok? Tiene montones de necesidad. Hay una necesidad terrible de todo y de todas las cosas, pero no sé si usted está conmigo de que la necesidad número uno del mundo es Cristo. Amén. Lo número uno que necesita es Cristo y nosotros tenemos a Cristo, nosotros tenemos la solución. Así que a todos nuestros oyentes, a todos los que nos están viendo, no nos detengamos, tenemos que seguir haciendo el trabajo, desenfocarnos tanto en lo que se hace dentro de las cuatro paredes, que despertemos. Dios nos está despertando. Hello, wake up. Yo te necesito afuera también. Es más, yo te necesito más afuera que adentro. Yo le digo a los hermanos, si usted no puede venir a un culto porque hay un amigo que necesita oración, hay un amigo que tiene problemas espirituales, tiene un problema familiar, un problema matrimonial, no te vengas al culto. No quiero darte tu regañada, porque lo importante es que tú seas el instrumento de Dios para poder ayudar a esa gente. Nosotros tenemos que tener las prioridades bien específicas. Es bueno gozarnos, yo me gozo. Casi la mayoría de ustedes les gusta la alabanza, ¿cierto? Amén. Casi todos son músicos. Bueno, a mí me gusta cantar. Entonces la mayoría de la gente al culto. Y es bueno, y es sano, y es hermoso estar en coinonía, en confraternidad con la iglesia. Nos gozamos, disfrutamos la presencia de Dios como grupo, como congregación. Pero no hay que perder el enfoque. A todos los que nos están oyendo, quiero decirles, los felicito si estás escuchando esta programación a través de los medios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Yo no sé si vamos a tener una oración, pero gloria a Dios por lo que estás haciendo. Pastor Bruno, te felicito. Hermano Walter, Dios te bendiga grandemente, tu congregación. Hermano Aarón, Dios te bendiga. Un abrazo. Doctor, bendiciones, sido bendecido, sobre todo con ese testimonio de allá de las bombas. Eso está tremendo, gloria a Dios. Dios bendiga a todos ustedes, hermano, y adelante. Amén. Por supuesto que vamos a orar. Hay mucha gente, pastores y pastoras que están diciendo
Estoy de acuerdo, lo que dice el pastor Bailón es muy cierto. Gracias por esa palabra. Algunos se están añadiendo apenas, pero no se olviden, pueden retransmitir. Aclaro que he tenido y ha habido una complicación de mucha gente querer compartir lo que estamos transmitiendo a través del Facebook, porque años atrás había configurado solamente a mis amigos en Facebook. Entonces, muchos han tenido problemas en retransmitir a través de las redes sociales, pero por ahí me parece que he liberado ya algunas restricciones. Pero si usted llegó al último, por favor, cuando termine esta conferencia, usted puede mirar el video otra vez y, por supuesto, estará en el canal de YouTube, seguro que en la noche, las primeras horas de mañana, en el canal de YouTube llamado Tiempo de Decisión. También estará disponible para que ustedes puedan compartir en muchas plataformas que están también interesados en escuchar este conversatorio. Hablar con ustedes, sin duda, se ha pasado volando el tiempo. Las emisoras de radio están siendo muy bendecidas, pero no vamos a terminar sin antes orar. Pero hay muchísimo que ha quedado en el aire. Yo lo voy a comprometer que en otra próxima charla también nos convoquemos y podamos platicar. Aún no he conversado muchísimo con el tema educativo, con el pastor Aarón, del tema también producciones musicales, con el pastor Walter, el pastor también Bailón, de la evangelización, desafiante, y muchas cosas preciosas como también desarrolla el doctor Jesús Cruz Correa en el campo de la juventud. Tremendo, tremendo. Vamos a salir otro día a seguir hablando mucho de eso, pero doctor Jesús Cruz Correa, me gustaría que usted nos haga una conclusión de lo que hemos platicado el día de hoy, pero también añade un mensaje al pueblo de Dios, pero también a la audiencia que está escuchando, capaz hasta de casualidad en sus carros, quizá por ahí en sus casas, quizá ahí desde su celular, de su radio, y que pueda llegar inclusive hay gente que en los hospitales enciende la radio y está escuchando la radio. Hemos tenido experiencia de gente que aún está en una cárcel y busca algo que escuchar y se encuentra con la palabra de Dios. Quiero darle un mensaje también a esa gente aquí, unido desde California, Bogotá, Puerto Rico. Doctor Jesús Cruz Correa. El Señor que le servimos no es un Señor de casualidades, no es un Señor que las cosas estén al azar. Este día ha sido convocado con el Señor y cada persona que está conectada de una forma u otra, sea en la cama de un hospital, sea conectado a un respirador, sea esperando un diagnóstico del coronavirus, sea preguntándose lo próximo, queremos decirle que Dios está al control, que Dios nos ha permitido como ministro del Señor, usando estos medios que son del propio Dios, el poder llegar a ustedes con un mensaje que ha sido diverso, hablando de comunicaciones, hablando de política, de educación, hablando de aquello que está en el propio corazón de Dios, aquello que Dios dio su vida por nosotros. Y cuando dijo aquella palabra hermosa pendiente de una cruz, consumado es, tetelestai, él significó con estas palabras que todo estaba listo, que todo estaba hecho, que nos tocaba a nosotros, el pueblo de Dios, y ahí adelante tomar la batuta para llevar el mensaje que le costó a nuestro Creador su propia sangre. En eso estamos en este día. Dios ha permitido a través de estos medios que podamos llegar a ustedes con una palabra que simplemente hemos depositado en nuestro corazón. Somos gente común como ustedes, gente que hemos tenido el privilegio de tener el Espíritu Santo y que si usted escuchaba con atención cada uno de estos ministros, simplemente ha vaciado lo que su experiencia a lo largo de una vida larga de ministro Dios le ha dado. Así que me gustaría orar, sabiendo que el Señor en sus promesas promete que la oración trasciende la atmósfera, trasciende los mares. Y vamos a orar por aquel que está en este momento sufriendo de esta enfermedad, aquel que está en su casa preguntándose cómo podré llevar comida a la mesa, aquel ministro que se pregunta qué será con la congregación, ¿verdad, los hermanos? Porque toda y cada una de esas contestaciones ya Dios las escribió en su libro. Simplemente ese libro está escrito y lo que hacemos es caminar cada día a través de esas páginas. Por eso dice la palabra, bástale a cada día
su propio afán. En California, en Colombia, de México, mi Dios, de Estados Unidos, venimos sabiendo, Señor, que hoy, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que esta palabra, Señor, hoy levante enfermos, para amados celestiales. Para que esta palabra hoy ministre, Señor, a gente que tiene confusión, Señor. Hoy que esta palabra traiga, Señor, al perdido, reconcilie al apartado, para amado celestial. Dé luz y ministración a cada líder, Señor, que cada día se cuestiona y se pregunta, Señor, ¿cómo lo puedo hacer? Señor, gracias, para amado celestial, porque tú nos permites, mi Dios, aún a pesar de nosotros, aún a pesar de nuestra propia circunstancia, llevar esta palabra de exhortación, llevar esta palabra de sabiduría y ciencia. Entendemos y creemos inspirada por tu Espíritu Santo, Señor. Bendice, Padre, a cada hogar, a cada familia, a cada ministro, a cada niño y a cada anciano, Señor. Contesta cada una de sus peticiones, Señor. Permite, oh Dios, que como nunca tu iglesia pueda reducir, ser, mi Dios, esa luz en la montaña, para amado celestial, hacer la diferencia, Señor, y aún más. Gracias, Dios, una vez más por este privilegio. Gracias por estos recursos, mi Dios, y por gente como el pastor David Bruno, Señor, que tú lo usas con esta elegancia y profundidad en los medios masivos, Señor. Oramos sabiendo que le servimos a un Dios justo, maravilloso y bueno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. 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 Estoy muy agradecido a todos ustedes por este tiempo que han separado para compartir con toda nuestra audiencia. Desde luego habrá un tema, doctor Jesús Cruz Correa, que lo convocaremos para hablar de juventud y sexualidad y también la implicancia en el aborto. Así que ya coordinaremos también para seguir trayendo más mensajes a través de estos ministros de Dios. Pastor Aarón, que también trabaja a nivel del pastorado, trabaja también en la escuela, como le dijimos, pero también trabaja con el sector de la juventud por muchísimos años. Amén. Así que, Pastor Bailón, un gran agradecimiento para usted y allá también en Colombia. Muchas gracias, Walter. Habrá oportunidad para seguir comentándonos tantas cosas bonitas. Vamos a darle un abrazo a nuestra audiencia, un abrazo virtual a toda la gente. Un abrazo a todos. Amén. Más, no quiero Dios ir bendiga, Dios les guarde. refiriéndome sin mencionar a Radio Encuentro allá en Paltalá, Jujuy, Radio Vida en Aucayaco, allá en la República Peruana, Radio Yeshua, el Poder de la Vida en Oruro, Bolivia, Radio Shalom de Guatemala, TV Estéreo, Canal 28 vía cable y Estación Vida Internacional en el mundo. Recuérdese, por favor, usted que sigue esta transmisión 24 horas al día, se encuentra también nuestra radio online, estacionvidainternacional.com. Bájese la aplicación, también busque la aplicación para su celular, Estación Vida Internacional, 24 horas de programación que van a bendecir su familia. Y como les dije, esta transmisión también lo podrán ver y muchas más entrevistas en el canal de YouTube Tiempo de Decisión. Queridos hermanos, queridos compañeros y pastores, muchas gracias y a la audiencia, a todos, que Dios les bendiga. Así que gracias, Walter, otra vez, gracias a Aarón, Pastor Bailón y doctor Jesús Cruz Correa, muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén.